Bienvenidos un día más a Charlitas. Hoy nos acompaña un grupo icónico de la escena musical de aquí de España, una banda que tiene su propio universo, con su propia personalidad, que siempre ha sido capaz de romper todos los moldes, y yo los admiro muchísimo, personalmente. Vamos ya con ellos, por favor. En esta charlita número 83, Miss Cafeína. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Muy bien. Encantado de estar aquí. Gracias por venir aquí a nuestra casa. Antes de empezar en las presentaciones, como ya es obvio que soy Miss Cafeína, me gustaría que cada uno me contaseis otras cosas que hacéis también paralelamente relacionadas con el mundo de la música. Como sé que, Rey, tú también estás haciendo otras cosas ahora. A mí me absorbe demasiado Miss Cafeína y hago pocas cosas más, pero sí que, bueno, me gusta, hemos compuesto para otra gente. Que compones un montón con otra gente. Y siempre me gusta todo lo relacionarme con todo lo artístico, ya sea pues todo lo visual o todo lo... de repente ahora pues he sido jurado de un concurso. Como todo el artisteo siempre me ha llamado mucho y intento compaginarlo con Miss Cafeína siempre. Y diseña muy bien también. También. Me gusta el diseño. Claro, son cosas también que aparecen en el 360 de la música hoy en día, que tienes que hacer un poco de todo, no solo la música. Total. Que ya hablaremos de eso. Total. Y aparte que también está muy bien poder hacerlo tú, porque cuanto menos delegues mejor, porque es más fiel a lo que tú quieres transmitir. Siempre y cuando con lo el puedas diseño abarcar, porque hay veces que es súper... Total. Sí. Pero por ejemplo todo el diseño del disco... lo he hecho yo junto con Davo, siempre que puedo meter ahí en los videoclips, en todo lo visual, también me gusta mucho eso. Qué guay. Reis, háblame del Benidorm Fest. Nada, yo ahora mismo, o sea, hago varias cosas con la música, las dos cosas que son, o tres más principales ahora mismo, en paralelo a Miska, es que tengo un proyecto que se llama The Kinkies, que es nuevo y nos han seleccionado para el Benidorm Fest, estamos ya con los preparativos. Estoy súper ilusionado con el proyecto de Maggi Alma, que fue compañera en una gira que comentábamos así fuera de cámara. Se escribe Maggi con 2 Ds, que es en euskera, y va a empezar a sacar música y me encanta. Llevamos un año trabajando su repertorio y mola un montón. Y además va a venir de gira con nosotros porque es bailarina también y fue bailarina con nosotros en Benidorm Fest. Y así lo último que he estado haciendo también es producir o empezar a producir a una banda que me hacía mucha ilusión, que es Corea La Buena. Que son unos chicos que tocan súper bien, que me parecen súper talentosos y hemos empezado a trabajar hace un par de semanas y estoy también muy ilusionado con este proyecto. Sí. A mí me encanta cómo toca Nacho. O sea, no sabía esto, puta qué pasada. bien. Sí, es que hace 2 semanas, claro, es que esta semana última ha sido como que me ha petado la cabeza, pero hemos empezado a trabajar y son gente que viene de un entorno de gente que toca exageradamente bien, rollo que da un poco hasta de cosa decir que tú vas a currar con ellos porque tocan súper bien y no sabes muy bien qué aportar. Pero son gente muy maja y estamos un poco ahí viendo cómo hacer algunos temas. Totalmente. Corea La Buena. Chicos, Miss Cafeína, acabáis de sacar disco. El viernes pasado salió. Y bueno, contarnos un poco sobre eso. Ya para cerrar el tema de promoción y ya luego nos metemos a hablar de música. Pues estamos muy ilusionados porque es un disco que la verdad es que ha salido muy fácilmente porque cuando las cosas se ordenan salen fáciles y es un disco del que estamos muy orgullosos. Creo que es el disco que teníamos que sacar en ese momento de nuestra carrera, que ya es el 6º, que cada vez que lo digo siento y soy consciente del privilegio que supone llevar tanto tiempo haciendo música y es un disco que no nos cuesta nada explicar, hablar, defender, porque estamos muy orgullosos de él y creo que a la gente le conecta y le transmite cosas que es un feedback muy bonito lo que tenemos con él. Qué guay. Sí, poco que añadir. La verdad es que... Bien explicado, ¿no? Sí. Muy bien. Creo que nos ha sentado muy bien el descanso, que lo hemos sabido dosificar bien, que ha llegado en un buen momento y que hemos encontrado una serie de piezas que han encajado todas en un universo que espero que a la gente también le parezca interesante. Genial. Pues ya entrando en materia, chicos, parece como que hoy en día en la música como que todo tiene como fecha de caducidad. Entonces vosotros que lleváis un gran bagaje, ya lleváis bastantes años siendo un grupo potente, quiero preguntaros, cuando cambia el contexto, cuando cambia el público, cambios que vais notando a lo largo de los años, incluso vosotros mismos también cambiáis, no sois la misma persona que cuando empezasteis a hacer música, ¿cómo se sobrevive a todo este cambio? Yo creo que lo hemos hecho de una manera muy natural, sabiendo aceptar que el público va y viene, que depende de lo que hagas le interesará más o menos. A nosotros como público también nos
nos pasa, ¿no? Que a lo mejor estás muy vinculado a una banda o a un artista, pero hay algún disco que no te cuadra tanto y de repente desconectas. A mí me ha pasado mucho con Cristina Rosenvinge, por ejemplo, que siempre me ha encantado, pero ha habido algún disco que no he conectado, pero luego he vuelto más tarde. Sí. Cuando aceptas que esto es una... O sea, un sube y baja y un... o sea, no es nada... un camino recto, pues lo sorteas bastante bien, ¿no? Y te vas adaptando con lo que tienes y con lo que hay. Y sí que es verdad que, como te decía antes, nosotros nos sentimos súper privilegiados por, lo primero, poder vivir de la música, y lo segundo, llevar tanto tiempo haciendo música. Que esto es un 6º disco y la gente siga interesada en nuestra música, es un logro que yo no sé cómo hemos hecho, la verdad. Pero entiendo que tiene que ver con... intuición y buenas canciones, espero que sea eso. O sea que me lo estás pintando como de una forma más natural, como ha surgido... Más real. La forma, claro, el natural, real de hacer lo que hacéis. Hay mucha adaptación también por parte de artistas nuevos y también que se adaptan a nuevos tiempos y demás. Por eso, vosotros que habéis vivido escenas muy diferentes y cambiantes, quizá, coño, ha tenido que ser un camino en el que, como mínimo, os habréis encontrado cosas de decir, ¿cómo funciono yo con esto? A día de hoy, por tema redes, tema todo, ¿sabes? Total, yo creo que el saber navegar y surfear las olas como van viniendo, tener curiosidad por las cosas que pasan, dejarte permear por las cosas que llegan y no tener esta actitud un poco como de bloqueo, ¿no? Con las cosas nuevas. Tú ten en cuenta que nosotros la primera canción nuestra la subimos a MySpace. Y ahora mismo la escena ha cambiado radicalmente. Hay de facto es un monopolio Spotify, ¿no? Pues ha cambiado muchísimo. Y nosotros creo que lo que hemos hecho ha sido tratar de surfear esas olas de la manera que nos ha parecido más intuitiva para nuestro proyecto, fijándonos también en qué hacen los compañeros y no cerrando ni las puertas ni los ojos a lo que está pasando en el mundo de la música y en la industria, que ha cambiado mogollón. O sea, estos años yo creo que te lo podrán decir, creo que todas las generaciones, ¿no? Pero yo en mi casa he puesto un vinilo, he comprado CDs, he comprado cassettes, me he subido mis canciones a Spotify, perdón, a MySpace y a Bandcamp, y hoy en día vivimos en la era de plataformas digitales, ¿no? Es como que creo que lo hemos vivido todo, en el sentido de todos los formatos, todos los cambios, la piratería como un fenómeno súper... aquella manifestación que hubo de la piratería, ¿te acuerdas? Sí. ¿Habéis sufrido la piratería como tal? Nosotros yo creo que En plan Bustamante. No creo. No, yo creo que esto lo sufrió más. No llegamos a tiempo a eso. Un mainstream sí, yo creo que eso fue más 2005, 2006. Sí, Napster y Audio Galaxy y todo esto fue 2001 en adelante, primera década. Y yo lo digo por Emule y Ares, que a mí me pilló pues eso, 2004, 2005 creo. Claro, ahí no estábamos todavía. Estábamos a punto porque sacamos el primer EP fue el 2007, pero ya como que se había ya convertido todo en... Spotify estaba más implementado, creo. Spotify yo creo que no existía en aquella época, ¿no? Igual sí existía, pero no en España. No en España, eso. Ostras, no sabía decirte en qué año empezó Spotify. Sí que es verdad que también Spotify fue un cambio de paradigma, no fue como luchar contra la piratería, pero era una especie de enemigo entre muchas comillas, entenderme, similar, pero legal. Claro. Con lo cual, eso a muchos artistas... Yo lo digo también porque, no sé si habéis visto la serie esta de Netflix de la Playlist, que cuenta cómo se inició Spotify. Y mola porque son 6 capítulos y no es como lineal. Cada capítulo está contado desde un punto de vista. O sea, uno es digamos, el cerebro, el que hace todo. Y también hay uno que es, por ejemplo, el músico. Y que ahí pues lo reflejan en obviamente todo dramatizado, ¿no? Pero en una cantautora que bueno, que sus canciones pues no le dan dinero, aunque tenga bastantes millones de... Digamos que no le retribuye lo que se escucharía si vendiese discos. Pero claro, la modernización de todo esto. Es complicado todo ese tema. Sí que es complicado. Nosotros hemos hecho promo, me acuerdo, de ya puedes comprar nuestro single en iTunes. Claro. Quiere decir que esto ya no lo hace nadie. Está en iTunes, pero ya nadie promociona eso porque no es el canal, ¿no? Y nadie pone, he sido número 1 en iTunes porque es muy fácil ser número 1 en iTunes. También. O sea, nadie compra en iTunes.
Claro. Ah. Si te compran 3, eres número 1 en iTunes. Claro. Claro, sí. U2 fue número 1 en iTunes porque le regalaron un disco. No sé si Sí, acordáis. pero en aquella época era diferente. Sí que ha cambiado mucho la movida porque antes sí la gente compraba el single, pero ya con Spotify no Claro. lo Pero compran. ¿era previo iTunes a Spotify? en España? No, pero fue una época en la que todavía convivían las dos cosas y la gente sí compraba el single, aunque fuese para apoyar, pero sí que lo compraba, pero hoy en día es como que es un poco el Facebook de la música, ¿no? Sí. Como que el Facebook la gente ha dejado de utilizarlo de repente, excepto mi madre y gente de su generación, el resto como que no está ahí. Yo todavía veo algún meme en Facebook. Sí que es verdad que Spotify tiene un componente social Claro. que no está nada explotado, pero a mí sí me parecía curioso la manera en la que puedes compartir música, ver tus amigos lo que están escuchando Lo a han tiempo hecho muy real. bien, y el grab o como se llama. Sí, lo del WAP es una pasada, la verdad. Claro. O sea, O sea, a todo el nivel mundo momento del año... Total, lo han hecho muy bien, ellos saben hacerlo muy bien. Luego pagan regular, pero lo saben hacer muy bien. Claro, yo recuerdo que cuando salía la piratería había muchos defensores, curiosamente pocos artistas, obviamente, pero por aquello de que ese sentimiento de que la música, el arte, la cultura debía ser algo accesible para todo el mundo, que al final un disco, verás tú, son 6 euros, ahora más, pero en su día yo recuerdo que los discos que tengo antes de Spotify me costaban 4, 5, 6 euros, discos de lanzamiento de grupos internacionales. Hoy en día es mucho más caro, quizá por compensar un poco todo lo que se consume a raíz de las plataformas digitales. Pero no sé si al final esto... Al venderse menos entiendo que también le sale más caro hacerlo a las... O que has tenido que pensar cosas nuevas para hacerlo más atractivo, Sí. quizá. Que eso es lo que hablamos, de tener que ser más 360, Pero más visual. más eso está todo. bien en cuanto a que no soy tanto de la queja, ¿no? Sino venga, pues esta es la situación que hay, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cuál es el provecho que podemos sacar y cuál es la forma de hacerlo lo mejor posible para Claro, esto? aceptarlo, sí. Porque si no, nos hubiésemos quedado en la manifestación de la antipiratería en esa época, ¿no? Y bueno, pues con lo que hay, con cómo cambia la industria, ahora de repente hay un revival del vinilo, pues, pues hagamos el vinilo, promocionemos el vinilo, Claro. cuidémoslo, la edición que hagamos, yo qué sé. Sí, totalmente. También por nostalgia y por todo. Vale, eso en cuanto a formatos y a cómo mover la música. En cuanto a la manera de hacer música, lo que comentamos de surfear estos cambios de tiempos. También ha habido muchos grupos que o bien se han estancado o bien han sido criticados a la hora de introducir pues, cosas nuevas, ¿no? Ponte que un grupo de guitarras a la hora de usar un autotune o usar sintetizadores y cosas así, quizá pueda llegar a ser señalado de eso, de estar pues traicionando a unos principios que a mí a día de hoy me parece absurdo pensarlo, pero sí que es verdad que yo he tenido 18 años y yo también he pensado que el autotune vaya mierda. Ya. ¿Eso cómo lo habéis vivido vosotros? Es que no hemos sido de esa gente Que precisamente creo que vosotros habéis tenido muy poco complejo a la hora de hacer música. Yo creo que ninguno. Es que como también hemos estado con una pata en cada sitio siempre, como que el molde no nos encajaba por ningún lado, pues nos Para bien o para mal. Claro, para bien y para mal. Claro, es cuando aceptas que no saben posicionarte en un sitio o en otro y que eso causa como conflicto o tal, pues ya tienes toda la libertad del mundo a hacer lo que te dé la gana porque sabes que por una cosa o por otra va a haber gente que no entienda lo que haces, pero eso yo creo que te da bastante libertad, ¿no? Sí, yo creo que tampoco nos ha afectado. O sea, sí que lo hemos vivido desde fuera, ¿no? De cómo puede ser que esta banda lleve autotune, no sé qué. Por eso, porque hay como una especie de... O sea, que a ti te ha chocado como oyente. A mí me ha chocado que a la gente le choque, en realidad. Ah, claro. Porque esos principios... O sea, claro, si te pones a intentar profundizar y decir, bueno, pero ¿dónde está escrito Que no que se puede? porque formalmente esto ya está más que hablado y más que superado? Que... Claro, pero es toda la circunstancia, porque si lo hace alguien de forma natural y tú lo notas que se hace de forma natural, ok. Cuando se hace un poco de... porque es lo que hay que hacer y lo que se lleva, se nota. Ya, sí, claro. Se nota y es como... da un poco de cringe. Pero si tú lo haces de forma natural porque realmente te motiva muchísimo eso y sabes encajar tu estilo en eso, no lo... Como que bien, ¿no? Total. Yo creo que esa es la buena lectura, pero creo que también hay parte del público que es un clic, que da igual por qué lo hagas, que también hay una relación que a veces no está tan ligada del oyente con el artista, en el cual Claro.
no entiendes tampoco qué haces, el por qué lo haces, y entonces solo entiendes que aquí hay autotune. Tú has escuchado una canción y te hablo del oyente, no el que es más fan, sino el que Sí, porque lo no escucha de entiendes el manera más contexto, casual. vale. Claro, no entiendes a lo mejor el contexto. Entonces dices, este autotune ya se le ha ido la voz, ya no sabe cantar, ya tal. Entonces, claro, ahí ya entramos en el polla vieja, de no se puede autotune porque la música buena se hacía antes y demás. Yo creo que es un poco eso, en cuanto al público, ¿eh? Sí, yo creo que es un poco absurdo, porque al final, si crees que la gente que usa autotune no sabe cantar, quítale el autotune a Belén Aguilera y se te va a caer, o sea, en el sentido de, se te va a caer el alma al suelo de lo bien que canta. Total. Y le puedes quitar, hay gente a la que no le puedes quitar el autotune y no pasa nada, es un recurso, está bien. Sí. Pero Tampoco es que te puedes quitar a ti tus pedales de guitarra. Exacto. es eso lo justo mismo, iba a es que es decir. exactamente lo mismo. O ¿qué sería por ponerte un sinte, un Juno sin chorus? Claro. Que es otro efecto. Pues no sería nada, porque es feo, de hecho, el Juno sin el chorus. No sé, ahí como... Creo que es una idea también para marcar nicho y como para tratar de diferenciarte por una serie de valores que no están escritos en ningún sitio y tratar de traspasar esos valores como que son buenos, Sí. y decir esto es lo bueno y Como que tratar de... más auténtico, ¿no? Sí, es como un poco hegemónico, ¿no? De la hegemonía de lo mío. Que Claro. es absurdísimo en el siglo XXI esto. Sí, yo creo que también todo eso viene un poco del discurso grunge punk de los 80-90, que a mí me flipa toda esa música, pero esa idea con la que hemos crecido adolescentes de eso, de encerrarte en un garaje con tus colegas a los 15 años y la guitarra para un ampli y la batería a pelo y a funcionar. Es que da Y igual. así Pues se yo ve siempre tampoco digo, en la yo estoy música. convencido de que hay muchos artistas de aquella generación que si hoy siguiesen vivos, no te digo que lo utilizasen, pero que lo entenderían. Seguro que sí. Porque la gente que ha sido transgresora en su momento, es como, yo siempre pienso que John Lennon Estaba pensando justo en hubiese John hecho Lennon. música electrónica en algún momento de su vida. Sí, Lo claro. tengo clarísimo. Que Kurt Cobain hubiese hecho pop en algún momento de su vida, porque sus canciones, de hecho, tenían le has una tocado la estructura- patata, creo. Vale, pero tenían una hubiese estructura encantado. súper del pop. Era Sí. otra forma de liberarlo, iba a decir, Bueno, De expresarlo, de ¿no? de expresarlo sí, sí. y de cantarlo y de tocarlo, pero en realidad la estructura de las canciones, no sé, Es súper canónica de pop, sí, no, o sea, Sí, Nirvana... pero yo, que por igual no ejemplo- sorprendería, me refiero. Sí, ¿sabes? sí, seguramente. Pero, por ejemplo, lo más continuista en cuanto a eso, que sería Foo Fighters. Dave Grohl, pues, rechaza todo eso, pero sí que es verdad que en cuanto a estructuralmente las canciones de Foo Fighters son de pop. Total. Otra cosa es que tengan una guitarra y tal, pero... Y Dave Grohl, pues, me encantan Foo Fighters, ¿vale? Pero, coño, Dave Grohl es un polla vieja. No pasa Sí, nada, pero ¿sabes? nunca le he Un tío visto que- criticar el autotune, por Siempre ejemplo. sí. ¿Ah, sí? Claro, Pues me callo, me callo. a Taylor Swift. Ah, ¿sí? Dijo una cosa en un concierto, rollo... sí, pero sí, critica. O sea, que él es muy respetuoso con todo el que se sube al escenario, pero bueno, la coñita la tiene. Ya. Que obviamente no es el típico polla vieja de... Que en España hay un montón. De casposo, Uf. ¿sabes? De eso. un No me montón. des más. No me des más. Obviamente es un tío... Más vermut, por favor. Tengo 5 litros. No, lo he no, dicho, no. O sea que lo que te digo, o sea, es... creo que lo entiende, la gente que hace música al final es muy abierta y respeta mucho lo que es que alguien se suba a un escenario. Otra cosa es que se pueda... que acabe haciéndolo él. No, claro, no, No sé eso no. si- Eso no me refiero, no veo yo a Kurt Cobain haciendo, o sea, utilizando el autotune. Pero Pero tengo sí mucha que- curiosidad por saber qué hubiese acabado haciendo. Pero sí, claro, eso es. Sí. Igual sería bastante sorprendente. Claro, porque tú te pones a ver grupos de la época que están haciendo ahora, pues igual estarían como acabados, como lo que es ahora, entiéndeme, perdón, pero no un Pearl Jam a día de hoy, que sigue siendo un grupazo, pero ya no es el boom, también por falta de innovación, el público se va yendo, ¿sabes? Bueno, y porque Igual también hubiese es pasado la algo así. naturaleza, ¿no? De las cosas de nos hacemos mayores, la música sigue siendo importante para ti, pero igual el vínculo es un poco diferente. Y creo que también el atractivo de un repertorio, en el suyo está claro que siguen llenando sitios y tal, pero es eso, no es tan novedoso, ¿no? Y al final Claro. ellos pues han como consolidado esa visión de su música. Y que está bien también, ¿eh? O Claro, sea, y no todo hace falta bien, cambiar perfecto. por cambiar. Ni Yo la nada. gente que ha ido a ver a Oasis, no creo que nadie que fuera a ver a Oasis tuviera la expectativa de a ver si usan autotune en este... Claro. en De hecho, este lo que querían concierto". era revivir. Es nostalgia pura. Claro. Sí. Sí, y además es un boom de nostalgia, o sea, si Total. Oasis no se hubiese separado, no estarían a día de hoy, creo yo, esto es una opinión personal, Totalmente. llenando lo que están llenando. Tal cual. Porque también el boom de los hermanos juntos otra vez y demás. Bueno, volviendo a los proyectos musicales,
de base, algo inamovible en el alma de un proyecto desde principio hasta el fin. ¿Creéis que existe eso? No te he entendido bien. Algo inamovible en tu proyecto musical. Un valor, como un valor intrínseco Algo, del sí, proyecto. o musical o conceptual o algo que no puedas o no debas cambiar en tu proyecto. Yo creo que para nosotros uno de ellos al menos sería la curiosidad y el no dejar de investigar lo que está pasando en tiempo real, contemporáneo a nosotros, y no anclarnos a una imagen de lo que deberíamos de ser o de lo que era la imagen de lo indie en 2010. Yo creo que esto sí que ha sido un valor fundamental y que ha transitado toda nuestra carrera y que en principio la seguirá transitando, pero creo que es una constante en todo el tiempo, en toda la trayectoria que llevamos. Sí. Qué buena respuesta, tío. Y el no tener nostalgia, porque lo he hecho, ya lo hicimos y... Ah, sí. Curioso, porque vivimos unos tiempos que están muy de moda la nostalgia. A mí me gusta la nostalgia para cosas que me llevan a cosas de mi adolescencia o algo así. Sigo escuchando los mismos discos de los 90 una y otra vez. Pero para nuestro proyecto yo creo que nunca hemos sido nada nostálgicos. De hecho, hay veces que nos cuesta recuperar canciones antiguas. Sí. Porque, Para el directo, dices. Sí, porque siempre pensamos que lo que más nos representa es lo último que hemos hecho. Y a veces, solo muy a veces, nos sentamos y observamos lo que hemos hecho en el pasado. Es como, bueno, pues ya está. Y de hecho, hay mucha gente que a lo mejor nos dice, ay, es que nos gustaba mucho más cuando erais un grupo de guitarras. Es como, bueno, pues están ahí en Spotify. Hay guitarras, claro, además. Están los primeros discos, los puedes escuchar si quieres cuando quieras. Claro, bueno, hay gente que igual dice, no, pero yo quería escuchar esto en directo. No, pero al final la banda es la banda. Tú vas a ver la banda ahora. Sí, nosotros también llevamos el lastre de ¿para cuándo otro mira como vuelo? Es como, pues, esto ya pasó. No, ya fue. Claro, ya pasó. Ya estuvo y estamos en otro sitio. Ahí lo tienes para escucharlo cuando quieras, pero ya estuvo. O sea, ¿cuál es la canción más antigua que tú ves en directo? Capitán. Bueno, esa es de las primeras, ¿no? Del primer Primer disco, single sí. del primer disco. ¿Y tiene algún cambio con respecto a cómo fue grabada en directo? No. Igual en tocamos esta. mejor. Sí, sí, eso sí. Pero no, la versión que tocamos en directo es la misma que el disco. Tal cual, sin secuencias, sin pistas grabadas y sin nada, a pelo. Bueno, pues entonces ahí está. Ya está, sí, claro. hay parte de la... Tampoco, Sí. no creo que nadie espere que después de 6 discos vayas a tocar el disco entero primero, ¿no? No, y aparte que, bueno, a lo mejor cuando tenga 20 años el disco, este año hace 15 años del primer disco, o sea que quedan mira. 5 de nada, pues a lo mejor si en el 20 aniversario del disco sí que nos tocamos el disco entero. Molaría, Sí, sería o guay. hablábamos que el año que viene hace 10 años Detroit, que sería, lo perdimos un poco con la pandemia con el primer disco porque cayó en el 20 justo, pero oye, pues no sería mala idea. Tocarlo es entero. Claro, más que nostalgia es celebración, ¿no? Claro. Aquí seguimos 10 años después haciendo cosas. Totalmente. Y en lo contrario, algo que en vuestro caso, no sé si puede ser que no, que lo hayáis sentido forzado o que externamente hayáis sentido os hayáis sentido forzados a hacer algo que sintierais antinatural, como una especie de evolución para la que no estabais preparados. Por suerte hemos sabido como decir que no siempre bastante, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que yo personalmente, por un timing que nos pusimos nosotros, que fue no una cosa que nadie nos impuso ni nada, fue un timing que nos pusimos nosotros. El disco anterior, El Año del Tigre, no era el momento de haber hecho ese disco. Era pandemia, estábamos de gira, estaban pasando cosas personales, no era el momento y se reflejó en el disco. O sea, las canciones podrían haber estado mucho mejor, porque hay buenas canciones en ese disco, pero no sé, yo lo siento como que fue forzado, como que no deberíamos haber sacado ese disco en ese momento. Y es una pena, cuando pasa eso, porque dices, joder, ¿cuántas oportunidades voy a tener de sacar un disco? 8, 6, 7, no lo sé. No lo sabes, O no claro. sabemos si nos vamos a separar dentro de 4 años, no tengo ni idea. Y que una de las... que también es natural, que puede pasar y no toda tu carrera puedes estar inspirado, pero sí que da pena, pero también te aprendes. Y por eso este disco lo hemos hecho sin ningún timing, con un año de más o menos descanso y seguros de que era el disco que teníamos que hacer. Pero hacer cosas porque crees que las tienes que hacer es un error. Pero esto que me estás contando es por una presión externa.
No, fuimos nuestra. nosotros Fue- solos. vosotros entramos en la rueda- os auto pusisteis la presión. Sí, Sí. porque podríamos haber dicho a la compañía, oye, no es el momento, y ellos hubiese dicho, ok, esperamos más meses o lo que sea. Pero fue como que nosotros mismos nos pusimos ese timing y ese, no, ahora hay que hacer un disco porque estamos en una rueda de tal. Y bueno, o sea, no es un mal disco. Hay canciones muy buenas y me gustan, pero no No, es sí, lo que- más por el momento. Claro. Que por el disco en sí, ¿no? Claro. Sí, queda registrado en un momento raro de la banda, queda registrado de una manera, para mi gusto, un poco deslavazada en el tiempo, sin una idea de producción clara, sin una idea artística clara de qué queremos contar, qué queremos tal, porque nos pilla en pandemia y es lo que hablamos. Yo creo que fueron un par de años al menos muy raros para todos. A nosotros nos pillaba, bueno, en fin, en un momento un poco complicado a muchos niveles, pero bueno. Yo te diré que lo único que creo que he hecho forzado, aparte de sentirme más o menos cómodo con esta otra parte del disco, fue una vez que me hicieron depilarme las cejas ¿Cómo? para una promo del Corte Inglés. ¿En serio? Que No me me dijo acuerdo que de eso. llevaba, que no le gustaban mis cejas y que me las depilaba un poco por aquí. ¿En y serio? me tuve Ah, que bueno, que depilar. enteras. No, hombre, no enteras, no. Que no o sea, Alaska tampoco soy, pero No me acordaba de eso. sí, me depiló las cejas porque dijo que no le gustaba, que tenía la mirada triste. Le digo, pues mi señora, pues si somos indies, no vamos a ser tristes. En 2010. Y me depiló las cejas para una promo de ropa Ay, del no Corte me acordaba Inglés. de eso. Ostras. Yo sí, yo me acordaré toda la vida porque encima salgo con la cara hinchada. Me acabas de depilar la ceja por aquí abajo, que tengo dos felpudos españoles y me depilo por aquí. Salgo con los ojos hinchados así de, bueno, pues nada, pues esta señora me ha depilado. Ya está. Joder. Bueno, también te digo, un poco suerte que lo único que te hayan presionado desde fuera es que te depilen las cejas. Está bien. Es por Hay gente que ha hecho cosas ponerle... peores. Sí, hay gente que ha hecho cosas peores. Es por poner un punto de humor, pero me he acordado de eso, de esta señora me depiló No me las acordaba. cejas, tío. Bueno, ahora, de manera general en la música... Joder, qué bueno. De manera general en la música. ¿Creéis que se han perdido cosas, que proyectos pierden cosas, o vosotros que hayáis visto compañeros o demás, o incluso en vuestro caso, por miedo a no encajar, por miedo a ver que no se hacen las cosas en el momento adecuado, por miedo al ridículo, o en general eso, a no encajar? Yo creo que hay como a veces hay como un sentimiento de intentar sentirte seguro, sobre todo cuando algo funciona, que igual te paraliza un poco a la hora de arriesgar, ¿no? Que en nuestro caso no lo hemos sentido así porque creo que hemos sido siempre como muy... Igual hemos sido temerarios, quiero decir, pero es que no lo entendíamos de otra manera tampoco. Pero sí que puedo ver pues situaciones o demás que a lo mejor haya bandas o artistas que no se atrevan a según qué cosas, que cuando también cuando tienes un equipo grande y demás o mucha gente depende de ti, hay veces que el parar cosas, el decidir cosas muy dispares a lo que estás haciendo y tal, también da como responsabilidad. Pero no lo sé. Yo siempre pienso que la gente es como más arriesgada y natural, no sé. Yo tampoco lo sé. Yo sé que para nosotros, si ves nuestra discografía y si ves lo que hemos ido haciendo, creo que... No sé cuál fue el último single de Detroit, pero bueno, acabamos de sacar Osana Detroit de repente y lo siguiente que se escucha es Merlí, Reina, no sé qué, no sé cuál. O sea, no creo que sea una cosa que nosotros vivamos muy dentro. Sí que me da la impresión de que el éxito puede transmitirte una idea de que ser conservador te va a ir mejor. Y creo que hay gente que le sienta bien, en realidad. Acercarse a una idea que tiene clara, que sabe materializar y que sabe hacer bien, y hay gente que le funciona. Y esto no le genera ningún cortocircuito porque le sienta bien. Yo creo que y nosotros en general creo que nos aburrimos tan rápido. Por eso decía que antes en otra entrevista que yo creo que es bueno dejarse llevar por la intuición. Se supone que si tú eres artista y tienes una visión artística, algo de intuición tendrás. Y dejarte llevar por eso es lo que debería ser, o por lo menos lo que a nosotros nos ha funcionado. Y si tu intuición es quedarte en un sitio que tú sabes que lo haces bien, seguro que funciona. ¿Cuántos proyectos hay que al final un disco no dista tanto de otro y está muy bien? Sí, sí. Quiero decir, lo hacen bien, es su rollo, adelante. Pero si tu intuición te pide, no me apetece más hacer esto, quiero hacer otra cosa, callarla por seguridad, yo creo que a la larga te sale mal. O te queda como un sentimiento raro. Sí, yo ¿Por estoy de perder autenticidad te refieres?
Es o sea, que es ser auténtico, no cambiar. No, pero fiel a ti mismo, a lo que te surge hacer. Claro, por eso quizá. te digo que si tu intuición te dice vete por otro camino, Ujú. eso es auténtico, porque Sí. tu intuición te lo está diciendo. Hacerlo, como te decía antes, te da un poco de cringe cuando ves que se hace porque esta otra gente lo está haciendo. Eso se nota, Ya. además. Dices, Sí, "Uy, es esta la persona moda, que hace ¿no? haciendo esto si no le pega Ya. nada, ¿no? O no le queda nada bien en sus canciones". Que bueno, se nota, pero joder, hay casos, ¿sabes? No sé, a veces se nota cuando las modas influyen en la música. Bueno, en el mainstream se ve mucho, En el ¿no? mainstream, En el sí, mainstream sobre se ve todo. un montón de que si hay algún tipo de estilo que... Pero y no se nota. Claro, claro, pero se ve, claro. Pero vende y funciona igual Que también. tú dices, a veces. pero Algunos esta más que persona que otros, hace... sí. O sea, no sé. Ahora eres bachatero, Sí. de repente. Bueno, no sé. urbano en general. O urbano o tal, sí. Sí. Bueno, O sea, hay una fórmula y tal. Ya luego, si nos metemos en proyectos que sean más, pues, joder, iba a decir genuinos, no sé. Es que parece como que estoy faltando el respeto a los otros y digo que no, pues, no es genuino, porque sigue una fórmula y tal. Pero sí que es verdad que a la hora de arriesgarse, también es un salto a la piscina, porque incluso aunque tú te sientas así, de yo estoy seguro de que esto es lo que quiero hacer, pero es que igual me voy a la mierda con eso, porque a lo mejor el público no lo entiende, porque, no sé, también eso puede generar ciertas inseguridades, ¿no? Sí, claro, nosotros cuando sacamos Detroit teníamos una incertidumbre de la hostia, porque veníamos de hacer un disco incluso más rock que el anterior y más basado en guitarras y en distorsión cera durísima, sí. y en cera, y de repente lo que nos apetecía era hacer un disco que tenía guitarras pero iba más hacia la electrónica. Pero yo recuerdo ese momento de incertidumbre absoluta, pero estar cachondos, o sea, de... Dios, ¿qué van a pensar? ¿Cómo lo va a recibir la gente y tal? Y cuando eso salió bien, a nosotros nos animó, bueno, salió tan bien como que con ese disco empezamos a vivir de la música, nos hizo ver que nuestro público también estaba abierto a los cambios y que además hoy en día lo esperan, ¿no? Como yo que soy muy fan de Madonna, siempre piensas, ¿qué va a hacer ahora? Claro. ¿Qué palo va a hacer ahora? Y eso a mí me encanta. Claro, o sea, ¿con qué me va a volar la cabeza ahora? Sé que no va a ser Claro, igual que el anterior, ¿no? No, que no se va a parecer nada a lo anterior, no va a hacer dos cosas iguales. Y creo que el ver que el público reacciona a eso de forma positiva nos hizo como no tener problema con hacer el cambio que fuese necesario en ese momento o que nos apeteciese. ¿En qué año salió ese disco? 2016. Ostras, tardaste 10 años en vivir de la música. Sí. Sí, básicamente. Fíjate. Entonces yo en 2016 ya sabía de vosotros. Sí. Bueno, ya sabes un tema que tampoco quiero retomar mucho, que lo hablamos siempre aquí, de la precariedad en bandas emergentes. Las bandas que van a festivales supermasivos, pero tienen un trabajo aparte. En fin, eso ya lo hablamos mucho, lo hablaste mucho en el último podcast. Se me ha olvidado lo que iba a decir. La época del el tema de joder, tía, se me ha pirado. Es que me he ido a 2016 y bueno. Remonto. A ver, hay un tema que es la importancia de la estética hoy en día. Como todo es muy audiovisual y todo está muy en el vídeo del móvil, tal, todo. Los TikTok, los Reels, todo es muy visual, todo requiere ser un 360. Pero lo que es la parte de la estética es algo que, por lo que he visto de vosotros desde siempre, es algo que habéis cuidado mucho. O sea, ¿cómo os planteabais vosotros introducir los elementos estéticos a un proyecto musical? Pues creo que igual que lo concebíamos o que lo percibíamos de los grupos y los artistas que nos gustan, como una pieza fundamental en la comunicación artística de un proyecto musical. Es decir, si yo te digo Bowie, te vienen 10 imágenes a la cabeza. Si te digo Madonna, si te digo Prince, si te digo Michael Jackson, si te digo cosas, iconos memorables del pop, están en nosotros. Incluso en España igual se había trabajado menos esta dimensión, pero yo creo que hoy en día... Bueno, en la movida había... Sí, también. Sí, claro, sí. O sea, había ejemplos, había un montón de también creo que bebían de los referentes que tú dices. Exacto, y que venían de tener en cuenta que es un elemento de comunicación
que no es que sea complementario, es que forma parte de lo que tú... Y hay gente que decidió no comunicar nada. Quiero decir, pero tú fíjate que a Rosendo, ¿sabes cómo te lo imaginas? Total. O sea, es no, que, no comunicar es comunicar también. Bueno, Total. él decidió que iría con unos vaqueros y que le quedaban regular y una camiseta blanca toda su vida. Pero tú piensas en Rosendo y piensas en una Y ves imagen. pelos largos, Claro. camiseta blanca, unos vaqueros y su guitarra. Y además Es que parte de lo eso que es una mola imagen. de- Eso es una imagen, 100%. Claro. O sea, Entonces, creo que en el rock sí que, y en el pop sí que había esto, y cuando en España lo hemos ido, cuando la escena también ha crecido y cuando la industria ha crecido en España, ha sido un camino lento, pero yo creo que es un camino súper consolidado y que en 2025 nadie se plantea no hacerse unas fotos. Joder, aparte que es súper divertido cuando tú haces un disco, tienes el disco hecho y dices, vale, este disco habla de esto, a mí me lo percibo como con esta imagen, vamos a buscar un universo con esto, para hacer los vídeos, para hacer el arte, para pensar qué vas a llevar en la gira, qué le pega al disco, no sé qué, todo eso es súper divertido. Y es bonito también, es artístico y a mí siempre me ha gustado mucho. Y claro, cuando tienes referentes, lo que tú dices, que le han dado mucha importancia a esto y que lo han hecho muy bien y que encima han creado un imaginario que está en nuestra cabeza, dices, joder, pues es que, ¿por qué no? Lo que te decía antes, la intuición. Si a ti lo que te sale es ponerle como énfasis en esta parte, pues mola, es que es muy divertido. Totalmente. Hay algunos que nos gustan más o menos el rollo de hacer Sí. videoclips o sesiones de fotos y tal, pero a mí me encanta, me parece otra forma artística, como que acompañar al disco con eso es muy guay. No, y además en el mundo de la moda, que es una cosa que yo Claro. creo que hoy en día también creo que está en auge, fíjate lo que te digo. Más Sí. que hablando en España, creo que internacionalmente siempre ha estado muy ligado. Pero A la como música, dices. A la música, claro. Sí. Creo que la moda ahora mismo está muy, muy ligada y como que se le tiene muy en cuenta. Creo que el grupo de hace 20 años quizá no se lo planteaban tanto o lo tenían como algo que a lo mejor hay que hacer, pero que no es algo como tú lo has contado, que es algo que incluso se disfruta porque, coño, mola, es una expresión artística, Claro. es una forma también de... Tú cuando haces música estás diciendo algo y ahora lo Y- que tienes son más canales para decir Y cosas. cuando tú haces música, por lo menos a mí me pasa, yo a veces estoy viendo el videoclip ya, o estoy imaginándome visualmente qué está pasando, o qué colores me transmite una canción, y eso mola ponerlo sobre la mesa, sobre Claro. una cosa... Claro, hacer, digamos, todo el trabajo de... Claro, es que ya no es solo la moda, es también lo que he hablado de los videoclips, los colores que tenga el disco. También en cuanto a lo que es la moda, lo que tú reflejas en un escenario. También mucho la actitud también forma parte de tu imagen, no solo lo que tú llevas puesto. Creo que Interpretación, claro. son cosas que hoy en día creo que se trabajan más que antes. Creo que antes es una cosa que estaba como más secundaria. De hecho, se dormía esa parte, porque cuanto más... ¿Tú crees que se dormía? Claro, cuanto más normal parecieses, cuanto más pareciese que vienes de hacer, no sé, Sí, de trabajar en trabajar cualquier y poder subirte sitio. al escenario, Sí. como que era, o sea, como que era más auténtico, ¿no? Como Sí. que, mira, un trabajador del rock. Como un trabajador del rock, sí. O como que estaba más centrado en la música que en otras cosas. Dices, no, este que lleva unos pantalones tal, Exacto. de brillantina, está más concentrado en los pantalones Claro. que en cómo está tocando. Exacto, sí, es como... Hombre, un discurso. poco la época casposa, ¿no? Lo que Total. un público Sí. mainstream. Lo ha habido No. en todas las escenas. No, es un Sí. no, yo creo que de hecho eso viene, y aquí me mojo total, del público. Bueno, del público no, es que ni siquiera te diría del público, es como de De la escena. la escena más indie. Ah, sí, a mí me suena muy Paco decir ese con los pantaloncitos tal, no sé qué. No, A, mí o sea, a nosotros nos han echado la bronca en un concierto porque tardamos 5 minutos más en salir después de una prueba de sonido horrorosa y nos llamaron los pitillitos porque nos fuimos a cambiar de ropa porque no íbamos a tocar con pero la eso fue misma... un promotor. Sí, perdón, bueno, da igual, si es escena, es Porque industria. teníamos que cambiarnos antes de salir al concierto, es verdad, no me acordaba de eso. Y nos llamaron los pitillitos. Porque en aquella época, con el criterio que tuviéramos en esa época, íbamos a tope de pitillo todos. Y Sí. nos pareció pues un ejemplo esto que dices, ¿no? De no me voy a subir a tocar como he venido en la furgoneta sudado, hecho un asco. Yo Claro. quiero darle una dignidad visual a mi show y quiero vestirme y quiero esta foto en concreto. Es que además quiero salir así en la foto de mi show, ¿no? Creo que la gente del mainstream y del pop entiende mucho más esto
y lo respeta más y le da más importancia. En este disco todo habla de un duelo, pero hay una canción que hace como un paréntesis que se llama Extra, que yo la escribí en una situación muy concreta en el que me sentí un puto extraterrestre con un compañero en concreto, que nunca voy a decir quién es, de profesión y de la escena, Sí. porque, claro, me acuerdo que estábamos en un camerino y esta persona vino a vernos al camerino y nosotros era la gira que íbamos todos vestidos de negro de vinilo. Entonces, cuando salimos del camerino a saludar a esta persona, mientras hablaba con nosotros, nos miraba de una manera como que te hace sentir como si fueses un extraterrestre totalmente de... ¿Sabes? Como de... Joder. Y eso ha pasado muchas veces. Sí. Y ha pasado en esta escena, no ha pasado en otras. Entonces yo sentí la necesidad de escribir una canción sobre eso. Wow. Y se llama Extra, que está en el disco. Y claro, a lo mejor es una persona que tú admiras mucho. Y te sientes como poco bienvenido, poco comprendido. Y dices, al principio dices, joder, ¿no? Y luego es como, me da igual. Y yo creo que si te gusta el pop, nadie se imagina estrellas del pop vestidos convencionalmente, ¿no? O haciendo un show convencionalmente. Totalmente. Pero si te vas al rock, que tiene una dimensión performativa... Total. Tú no sabes qué cara tiene el de Kiss. Total. El gato de Kiss, ¿qué cara tiene? No lo sabes. Sí, a ver, les he visto sin Hombre, sí, pintar, claro, pero ahora ya sí, son pero- señores. Puede ser Manolo, el de aquí abajo en el O bar. el- O sea, es... O el de Rammstein. ¿Qué Es pinta Lindemann. tiene? Sí, Claro, joder, claro, ¿qué sí. pinta tiene esta gente? No lo sabes, no sé. Hay una dimensión performativa que parece que por explotarla o por tratar de tenerla muy en cuenta, la música que haces pierde valor, ¿no? Y para mi gusto es diferente y es de hecho lo contrario. Yo no me imagino a la Pantoja vestida de calle cantando sus canciones en un show. Sí. Ni- Además, que precisamente esto que dices, Total. eso creo que no es una opinión, creo que es así. O sea, porque, tío, no puedes separar una cosa de la otra, sobre todo cuando el rock ha sido lo más... Bueno, no lo más, porque dentro del pop hay ejemplos muy estrafalarios, pero joder, el glam de los 80, Exacto, eso te todo iba a eso, decir. Joder. los grupos de rock son muy llamativos a la hora de vestir, incluso tanto que si tú ves a una persona por la calle de normal, pues con un crop top, una chupa de cuero y unos pitillos, te llama más o menos la atención, ¿sabes? Hombre, claro, y sí, da igual, si en cualquier mood board de grupos de rock de hoy vas a seguir viendo fotos, una foto de los Rolling Stones en el año 70 y no Claro. sé qué, una foto de los Beatles grabando no sé cuál, quiero decir, evidentemente hay una dimensión visual de los proyectos, es otra cosa es que tú tengas tu complejo de que parece que si le dedicas tiempo a eso, es tiempo que no le has dedicado a la música y que le debes un favor o algo así, pero que va. No sé, fíjate que justo eso creo que es algo que... Pero bueno, siempre habrá gente para todo. Chicos, la saturación a la hora de hacer música. Como sabéis, hoy en día se exige hacer mucha música. Para vosotros, que sois músicos, que lleváis mucho tiempo en un proyecto y tenéis claro, estoy seguro de que sabéis que para hacer buena música se requiere tiempo. Tiempo de composición y de maduración. ¿Cómo convivís con la exigencia en una escena que te requiere tener canciones nuevas cada muy poco tiempo? Vamos un poco a nuestro aire en eso, yo creo. O sea, os sentís plegan. afortunados con eso, porque creo que hay pocos grupos que pueden hacer eso. También creo que nuestro público en concreto y el nicho que nosotros ocupamos no se espera tampoco el ritmo de publicación de artistas de otros géneros, que sí que es cierto que están en una rueda de los 90 días, ¿no? Sí. Música cada 90 días. Sí. Nosotros creo que tenemos una estrategia diferente, nos hemos podido posicionar de una manera en la que la gente lo que espera de nosotros es otra cosa. De hecho, con el Año del Tigre ya hicimos una estrategia de 200 singles 5. y no nos fue tan bien tampoco. No, Entonces es no como te que hace eso. creo que la historia que nosotros contamos se cuenta mejor como la estamos contando ahora, que es 3, 4 singles, que ya son un montón comparado con lo que había antes. Y que pertenecen a un proyecto, Eso es. pero no sacar singles por singles. ¿no? Y sacarlos por sacarlos, que Claro. a veces... Cuando hay un contexto sí que está bien. Benidorm Fest, la Vuelta Ah, Ciclista. claro. Bueno, claro, sí, son hitos, ¿no? Son hitos en tu carrera que van acompañados de una canción. A mí me parece bien. Yo entiendo por qué se tienen estas cosas, que para crecer hay que estar muy dentro de redes y tal. Sí. Nosotros creo que no tenemos esto y de hecho nos ha venido muy bien parar, saber cuál va a ser el calendario, no sentirnos presionados con esto. Sí, lo digo más que nada porque grupos que están saliendo ahora, creo que incluso si quieren hacer música
o sea, no como vosotros, sino música pues de un ambiente, de una calidad, como dentro de la etiqueta indie, lo que hablamos de indie, que es una etiqueta así como más de guitarras y música más auténtica, a la hora de salir en un contexto como este, que se sienten forzados a hacer ese tipo de publicaciones con tan poca pausa entre una y otra. Ya. Claro, es que hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto entre querer vender que tú eres un transmisor de emociones puras y genuinas, y que eso pase cada 90 días. O sea, claro, cada 90 días soy un genio. Claro, yo creo que debes elegir, ¿no? Como todo. Y debes elegir tu camino y elegir lo que a ti te viene bien, o elegir si quieres forzarte a eso o no. Y eso también hará que tu carrera sea de determinada manera. Yo creo, no lo sé, porque también, por suerte, nosotros como que ya habíamos hecho muchas cosas antes de que surgiese esto de los 90 días y tal, que no sabía que eran 90. Bueno, y más o menos. Sí, pero que entiendo que es continuamente. Entonces, hombre, debe ser jodido, ¿no? Para alguien que además se tiene que dar a conocer y tiene que sacar tanta música. Bueno, si de repente lo englobas como un proyecto y vas sacando canciones, tampoco. Pero claro, tienes que tener muy claro qué quieres sacar, que no, pero no sé. Y todo singles, como que hoy en día no se tiene tanto, no diré respeto, pero no se tiene como tanta estima hacia el concepto del álbum como a los singles, porque la gente quiere cosas nuevas. Quemarlas 3 semanas y luego otra. Que se quedarían perdidas porque nunca las sacarías como single, pero tienen un contexto en el disco, y Exacto. eso sí que es verdad que a veces me da pena, ¿no? De que el disco... ¿Cuántas baladas? ¿Cuántas baladas se hubiesen perdido? Yo igualmente cuando trabajo con artistas emergentes no puedes ignorar la regla de la publicación constante para que el algoritmo te favorezca. Esto es evidente. El algoritmo, ¿eh? Sí. Tú sabes que La estás palabra. expuesto a un algoritmo y que ese algoritmo te elige más frecuentemente si tienes un ritmo de publicación X, ¿vale? Yo la manera de enfocarlo con los artistas que trabajo no es exactamente ponerte a trabajar para que cada mes haya una canción, sino prever que durante 2 años, si tú quieres hacer eso, te encierres un año a componer el equivalente a lo que sería un álbum o un álbum y medio, y empezar a sacar canciones cuando estés seguro de que tienes material para aguantar esos 2 años, y en ese mismo periodo seguir componiendo, pero un poco más tranquilo. Porque lo que es innegable es que si tú eres un artista emergente y no cumples esta regla de los 90 a 120 días, es muy complicado que haya una mínima cuota de atención que haga crecer tu proyecto hacia, entiendo que es el objetivo, una cierta viabilidad económica de tu proyecto, que al menos no estés palmando constantemente. Claro. Esto o lo internalizas en tu cabeza de la parte de negocio, o tienes muchas posibilidades de que o te canses por el camino o te sientas presionado a sacar cosas que no te apetezcan porque no te ha dado tiempo. Entonces, ante eso, la mirada de la gente que venimos de otros lugares, un poco de previsión, hacer repertorio y tener cosas que te gusten preparadas para ir sacando y seguir trabajando. Lo que no para nunca es de componer, pero creo que subirse a la rueda sin estar preparado para la rueda te puede quemar muchísimo. O sea, lo que tú dices es adaptarse o morir, porque es como muy... A ver, y también un poco antinatural. Quiero decir, como que me parece forzar mucho al artista, tienes que componer. ¿Sabes? Que igual un disco de 10 canciones te puede llevar 3 años o 4. No solo Claro. porque tardes en componer, Pero no lo que tardes en componer, también sino en el tú el proceso. decidir hasta dónde quieres ir y dónde no. Es como... tú sabes que ahora mismo se llevan o sea, vuelven de repente los pitillos, y yo te digo, es que no me voy a volver a poner un pitillo en mi vida. Quiero decir, a mí no me queda bien eso. A mí me queda bien esta cosa. Entonces también hay que saber muy bien qué concepto tienes tú. Porque igual hay gente que tiene un concepto de novedad continua y de sacar canciones o hacer... ¿no? Porque tiene una fórmula o algo. Sí, ¿no? O porque de repente no tiene muy claro un concepto de 10 canciones, sino que quiere probar y hacer cosas diferentes y ir sacando, y quiere mostrarse así artísticamente al mundo. Pero o sea, si tú tienes otro concepto, pues puedes decir que no. Y no, yo no hago esto y yo saco un disco, porque de repente te saca un disco a alguien y lo peta poca gente. Pero claro, de repente por el concepto del disco es como Guitarrica de la Fuente. De repente el concepto del disco le ha funcionado. Sacó un single antes y luego sacó el disco y tal. Pero ¿cuánta gente con una cuota de atención cero? No, por eso te digo. Taylor Swift puede hacerlo.
Vale, pero que tú eliges Pero también. se puede hacer lo que Sí, le da la sí, gana. claro. O sea, una vez estás... Yo creo que requiere también un posicionamiento. Y en los artistas emergentes mi percepción también es que les ayuda a entenderse. Como el hecho de sacar singles o preparar unos cuantos singles y sacarlos y verlos con perspectiva en plataforma, luego los puedes quitar si quieres también, ¿no? Sí. Pero te ayuda también a entenderte a ti y a entender de qué manera resuenas con el que puede ser tu público, ¿no? Y a entender cómo estás funcionando en ese contexto de selva salvaje, ¿no? Que son las plataformas digitales. Yo creo que es eso, tienes que elegir un poco qué quieres hacer y si tienes la suerte o el talento de tener una cuota de atención, yo creo que se puede jugar la partida de maneras muy diferentes y de hecho como estrategia pura y dura de decir, no, yo te voy a sacar el disco, no hay singles, pam, aquí lo tienes. Claro, el otro día estaba viendo... Perdona. No, dime. El otro día estaba viendo una entrevista de Gloria Estefan y decía... pues estaban hablando justo de esto, de la rapidez con la que sacan singles y que la necesidad de estar constantemente. Y decía, pero chicos, esto no es nuevo. Esto pasaba en la época de la Motown. Sacaban disco cada año, o no, ni siquiera cada año, 6 meses. cada 6 meses o cada 7 meses. Tú te miras la discografía de Bowie y había 2 discos por año. Los Beatles. Y sacaban singles cada 2 meses, todo el rato. Ya. Y eso de repente funcionó en un momento. O sea, que es que puede pasar que de repente, dentro de 3 años, ahora vuelva el concepto álbum. Es que no se sabe. Entonces, como que es difícil como renegar de una cosa o de la otra porque no sabes en qué situación te vas a encontrar. No sé. Es muy raro. Es que con eso que has dicho me viene a la cabeza un concepto que es el concepto de música de relleno. De que cuando se sacaba un disco muchas veces pues tienes 3 singles y 7 de relleno. Es fácil hacer canciones de relleno, eso sí se puede hacer rápido. Otra cosa es que tú quieras conceptualizar un álbum de verdad del que te sientes orgulloso de la primera a la última, Claro. y ofrecerlo así. Que luego la gente no va seguramente, lo más probable, no va a escucharse todas las canciones o no va a quedarse con todas las canciones, se quedará con los que se hayan acabado eligiendo como single. Pero yo creo que para sacar una canción, o sea, un álbum cada 6 meses o cada año, ahí sí que tiene que haber relleno. Que también lo usas como para presentarlo, para decirle a la gente, oye, cómprate un disco que aquí hay 10 canciones. Luego te vas a quedar con 3. Pero creo que eso era más antiguamente como se usaba para presentar las canciones. O sea, meter relleno y que la gente compre ese disco. Claro que antes no había Spotify, entonces pues era ahora es más fácil sacar el single. Total. Porque si tú vendes un disco con un single, antes, imagínate. Ya, eso era muy fuerte. O sea, Se hacía, pero... Solo habías oído... Pero es que eso era maravilloso también. No quiero ser aquí abuelo de cebolleta, pero eso de haber escuchado solo una canción del disco, llevarte el disco a tu casa y flipar. Pero bueno... pasaba, sí. Que sí que nos pasaba mucho, de repente te comprabas un disco, escuchar, o sea, porque habías escuchado el single y de repente escuchabas el resto del disco y decías... Vaya truño. Vaya truño, vaya cosa de relleno total. Sí. O sea, que es que cada cosa tenía su... Bueno, su o punto... a veces te gustaba alguna, pero ya te digo, yo creo que antiguamente era un poco eso, como un envoltorio para venderte los singles. Porque no tenías la posibilidad de subir un single y punto. Claro. Y tampoco la variedad, ya no solo de digital, sino la variedad física también que tienes ahora a la hora de innovar para vender algo a la gente. Lo hemos hablado aquí muchas veces, ejemplos de no solo los discos y los vinilos que tenéis ahí, sino hay eso de arriba es de un artista de K-pop que es como una especie de revista con fotos físicas o algo así. Esto nos lo regalaron unos colegas de Bollywood Death. No sé si sabéis lo que es. Está chulísimo. Sí. O sea, es como creo que va por NFC y es un disco. O sea, es un disco de mentira, no se puede poner en ningún lado, pero esto tú lo pones en el teléfono. A ver si me sale. Eso está guay. Lo pones en el teléfono y te hace un... Uy, pagar, ¿no? Te lleva al link. Te lleva al link del Spotify. Es muy ¿sabes? guay. Esto, pues, en este caso, por ejemplo, de este grupo de Boludos Death, te lleva el disco. Pero tú esto, por ejemplo, lo puedes poner para un single. Y a lo mejor lo vendes... Es que no sé lo que vale esto. Pero no sé. No sé qué precios le puedes poner a un single para venderlo de esa forma. Aunque también esto es un poco apoyar al grupo y darle un poquito Claro. Es merchandising. del merchandising, Y- ¿sabes? Y creo que también
los discos también, aparte de porque los disfrutes y tal, también hoy en día se venden porque la gente quiere apoyar a los grupos. Claro, y eso tú está te compras el disco y lo escuchas en Spotify. total. Hay gente que no tiene ni reproductor y se compra el disco por apoyar y eso es súper bonito y eso estamos súper agradecidos. Sí. Claro, pues después yo me meto con Lorena porque tiene una estantería que se está haciendo con las ediciones de los libros que son súper bonitas ahora, pero no se ha leído ningún libro de esos. Se los compra porque son bonitos. Se los lee en el Kindle, o sea, se los mete en el Kindle, Eso. pero luego se compra el libro que no lee. No sé, para mí me sigue gustando eso de leer el libro y palparlo. Pero tampoco meto CDs en la máquina, ¿sabes? Claro, pero si lees en la cama, por ejemplo, es súper incómodo el libro, pero... O en el metro, pero sí, lo entiendo. Yo sigo comprando vinilos a tope y sigo comprando CDs incluso a tope. Y alguna cinta últimamente me he comprado también. Sí, es que está volviendo lo del cassette. ¿Ves? No tengo reproductor de cinta, de cassette, pero mola tenerlo. Sí, yo tengo de vinilo. El de vinilo lo tengo roto porque tengo que llevar a arreglar una goma que vale €1, pero llevo un año sin hacerlo o más. Y de cassettes y de CDs, pero sí que es verdad que no. Pues es que tienen de Spotify, también que tienen la opción de escucharlo en calidad, ¿sabes? Al final un vinilo es una cosa mucho más romántica. Sí, pero hombre, si tienes un buen reproductor se oye mejor que en Spotify, pero sí que es verdad que es una cosa como de ritual, ¿no? De dar la vuelta, de limpiarlo, no sé qué, a mí me encanta eso. Algo de fetiche, ¿no? También de sentir que estás tocando al artista, ¿no? Que en Spotify no pasa. Y tocar materialmente el disco a mí me hacía sentirme conectado con el artista que me gustaba. No, sí, mola mucho el reproducir el vinilo, pero a ver, mi equipo es relativamente bueno de vinilo, pero se escucha guay, pero creo que no se escucha al nivel... No lo sé, ¿eh? Esto te lo hablo yo porque igual mi equipo no es tan bueno. O sea, se supone que es el formato que mejor se escucha porque ¿el vinilo? Claro, porque está sin comprimir. O sea, tiene una masterización un poco más dinámica, sí. Sí, pero no deja de ser una aguja que recorre una... Claro, pero tienes que tener unos buenos altavoces, un poco coñazo todo. Una etapa, o no sé qué. Sí, yo tengo todo eso. Y luego es un coñazo. O sea, eso es bastante aburrido porque tienes que limpiarlo, tienes que limpiar la aguja, ya, eso es lo que no sé qué, pero es como bonito hacerlo, ¿no? No sé. Incluso cuando... ¿Sabéis esto que tiene Tidal, que tiene como una... tiene como un formato de suscripción que es carísimo, la verdad, pero tienes como el máster máximo. Es el que uso yo. Sí, vale la pena. ¿Sabes? Un colega mío lo usa porque tiene unos altavoces hechos por la mano. Claro, que vale como la buenos, pues si tienes los AirPods y tampoco... si tiene, bueno, los AirPods también se nota un poco, comparado con Spotify sobre todo. Pero claro, si pasas muchas horas en estudio y escuchas referencias en estudio desde Tidal, suena que te mueres. Sí, ¿no? Buah, mola. Bueno, chicos, estamos llegando al final y quiero hacer referencia a una cosa que pasó aquí hace un par de programas, un programa que hizo Lorena con Ede, que a mí me encantó, y ella contaba una anécdota, que lo voy a contar aquí, que después de un concierto se acercó una chica y le comentó que una canción, que ella se había sentido súper identificada con esa canción, que sí que hablaba lo mismo que ella, que la había vivido tal cual, y que como hace poco, la había vivido tal cual porque hacía poco había perdido a un ser querido muy cercano, no sé si era la madre o la abuela, o tal. Y era una canción que hablaba sobre la masturbación. O sea, Ede hizo la canción sobre la masturbación y se la acercó una chica pensando que hablaba de otra cosa. Entonces, creo que a veces la interpretación, mucha gente las canciones las hace suyas con su interpretación. No sé si alguna vez os ha pasado algo así. Sí. Me estoy acordando de una muy concreta, que es una canción de nuestro segundo disco que se llama 19, que yo escribí sobre mi padre. Porque yo cuando mi padre murió, yo tenía 19. Bueno, tenía 18 para 19, pero como que todo el proceso del duelo de la muerte de mi padre fue con los 19 años. Y leí muchas veces que si era una canción sobre que yo estaba con un señor de 19 años. O sea, perdón, que yo a los 19 años estaba con un señor mayor. Y yo decía, no entiendo nada, pero sí, yo creo que queda bastante claro en la canción que no habla de eso. O sea, que además, claro, y cuando tú encima es que es una canción a tu padre que ha muerto, ahora que ha pasado tanto tiempo, no lo puedo decir así. Te pasó justo lo contrario que a Ede, ¿no? Claro, tu padre que ha muerto, no sé qué tal, y de repente te dicen que te enrollaste con un señor mayor. No, eso no era. Ostras. Pero bueno, es el mismo caso de Perales, ¿no? De su canción mítica, joder, tengo la cabeza frita, disculpa, la de ¿y quién es él? Ajá. Que se supone que va de un amor, de no sé qué. ¿De qué va? Para su hija. Su nuero, o sea, su yerno. Sí. ¿En serio? Sobre cuando su hija se supone que va de esto, vaya, lo que él ha relatado. ¿Y qué se pensaba la gente?
Pues que es de... ¿Y De quién una es el de infidelidad. que me has dejado por otro? Por otro. Ah, y era en plan, Y es- ¿con quién está saliendo hija mía? ¿Quién me ha robado a mi hija? Vale. ¿No? De esta sensación. ¡Hala! Y es súper bonito, claro, cuando lo ves así. Lo que pasa es que te puedes hacer tu película. Pero está bien eso de que la gente se haga Claro. sus ideas. ¿Tú crees? Pues muchas O veces sea, a ti- a veces hay unas tergiversaciones que pueden ser bastante heavy, ¿no? Pero si le acompaña, como que... Hombre, la imagínate que tú te- has contado es bastante heavy. Claro, que a ti te... Imagínate que es alguien que se ha enrollado con una persona mayor y dice, esta canción habla sobre esto que yo he vivido. Pero no lo dice. Pues muy bien, pues ya está. Pues te la genial. pones con tu sugar y te tomas un Claro. vinito y ya está. Yo hablando de mi padre muerto y esta persona... Dios mío. Y esta persona pensando que habla de sugar. Es que es muy fuerte, pero bueno, está bien. No, pero, a ver, sí, es verdad que es curioso a veces cuando la gente hace... o sea, es bonito que la gente haga suyas las canciones. El tema es cuando el mensaje se tergiversa de esa manera. Imagínate el TikTok. De, Sí. una No, imagínate persona, que es un una persona minuto, con su ¿sabes? sugar, los dos mirando a TikTok, con 19 de fondo abriendo una botellita de vino. Dios, qué horror. Claro, claro. Es un puto horror, la verdad. Y muchas veces, por ejemplo, ahora estábamos hablando en la promo de este disco, que sí que es verdad que últimamente nosotros nos hemos visto como utilizando un lenguaje mucho más explícito, porque sí que es verdad que últimamente como que cosas que nos han inspirado hablan de una forma más explícita y al final nosotros Ujú. pues también te vas acostumbrando, te vas haciendo a eso como más descriptiva, ¿no? Pero sí que antes se hablaba mucho más desde la metáfora todo el rato y tú mismo no querías que se supiese de qué hablaban algunas canciones. Y tiene su parte buena y su parte mala de igual conecta menos o conecta de otra manera o conecta más tarde, pero cuando dices en una canción espero que folle mejor que yo, como en el caso de Que seas feliz. que seas feliz, de una forma irónica, por supuesto, nadie querría que la gente dice, ¡guau! Esto es lo que yo he sentido, ¿sabes? Como que Sí. es... Y hay veces que utilizas más la poesía para darle un sentimiento como mucho más cinematográfico o más tal. Pues, yo qué sé, pues cada uno se hace su paja mental. No, pero me ha parecido increíble la historia porque es que además es como lo contrario. Es que yo cuando estaba Lorena aquí contándolo, yo es que además se escucha en el podcast como pego una carcajada. Porque imagínate hacer una canción de la masturbación que te venga alguien a decirte que sí, que yo también he perdido a alguien, ¿sabes? Ya. Pero bueno, o sea, claro, te deja una situación un de los poco... juegos de palabras porque se nos va la tarde. Tira, tira. Bueno, chicos, pues nada, vamos a llegar a las preguntas clásicas, ¿vale? Vale. Reis, ¿conoces a alguien que le hayan dedicado una canción últimamente? No, Hombre, no. No te meto otra vez en el mismo, tío. No, sí, sé que lo dices por lo de Biela, No, hombre, no. pero sí. Fueron unas risas en el día, ya está. A ver, chicos, como la pregunta de la peor experiencia en el mundo de la música se ha ido tergiversando y moviendo mucho y ya no sabíamos ni cómo meterla, lo hemos dejado como en una moraleja, ¿vale? Entonces, quiero que me contéis una moraleja que hayáis sacado en vuestra historia, en vuestro bagaje en el mundo de la música. Qué difícil. Pero un montón, ¿eh? O sea, hay para elegir, hay para Si no, elegir. una que te venga, ¿sabes? Tampoco tiene que ser la más... En la industria de la música, mundo industria. Hmm. Bueno, o algo más introspectivo, si quieres. No, yo creo que... Yo siempre digo lo mismo, pero es que es lo que a mí personalmente me ha funcionado incluso dentro de la banda y es seguir tu intuición todo el rato. Y cuando tu intuición te dice El vermú. el vermú, cuando tu intuición te dice no hagas una cosa o hazla, casi siempre el primer pensamiento que has tenido es el bueno. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo. Si tú cierras los ojos y piensas, sin pensarlo, dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? O ¿qué es lo que me parece que está ocurriendo en este momento? Generalmente la voz interior te está diciendo lo correcto. Pocas veces darle muchas vueltas te va a ayudar a tomar una mejor decisión y tiene más que ver con qué te está diciendo pues, tu corazón, tu cabeza más intuitiva, lo que sea. Pero sí que es cierto. ¿Siempre hacer lo correcto es la mejor decisión en el mundo de la música? Pregunta un poco... Muy abierto esta. Para tú vivirlo de una manera real y con, por ejemplo, nosotros que llevamos tanto tiempo, que incluso lo que te hemos comentado antes de que hay un disco en concreto que igual no debería haberse hecho así y tal, pero tú lo ves y tu intuición también te está diciendo que no y te has equivocado, porque también está muy bien equivocarse, quiero decir, no pasa nada.
pero creo que sí que es lo mejor para tú estar tranquilo con lo que has hecho y cuando pasa un tiempo mirar tu carrera y decir, pues es que cada cosa era lo que yo quería en ese momento, que igual no tengo nada que ver con esa persona que sacó un disco hace 15 años, pero es que en ese momento sí era yo ese. Yo creo que eso te da tranquilidad, te da paz, pero vamos, esto en la industria y en tu vida en general. O sea, todas las decisiones que tomes, sentimentales, familiares, de curro, yo creo que el haber seguido tu instinto en cada momento te da tranquilidad. Entonces, ¿no se os viene una historia concreta en la que saquéis la moraleja de todo esto? Yo, hombre, hay como historias más internas que es cuando parezca que algo va cuando parezca que algo se encamina hacia un lugar, normalmente es que se encamina hacia ese lugar. O sea, sé que suena muy genérico, pero destino. Cuando algo tiene pinta de algo, sobre todo malo, suele ser que es algo malo. Más para lo malo que para lo bueno, dices tú. En mi experiencia, sí. Sí. Cuando alguien o algo se encamina hacia un camino que tú vas viendo más o menos claro, que es al final la intuición, de ir viendo como cosas que haces check y match con mi intuición me decía que iba a pasar esto, ha pasado, ha vuelto, y tú en realidad quieres no pensar que es por eso y quieres decir, joder, estaré yo aquí tergiversando la realidad. Cuando tú ves señales de que algo va mal, generalmente es porque va mal. Y esto creo que es aplicable a muchas escalas y niveles de los proyectos. Lo vamos a dejar así en el... Positivo, qué bonito el mensaje. Con el mensaje, pero sí, hace una historia abstracta. No así como una historia concreta, pero mira, abstracta. Lo podemos llevar a la moraleja de lo que te digo de cuando yo el disco del Año del Tigre, que fue nuestro anterior disco, no me gusta. O sea, me gustan las canciones, pero hay algo que no me gusta y que yo me podría poner los demás discos, pero ese me cuesta ponerlo entero. Y porque también está relacionado con un momento en concreto y veo que hay algunas canciones que no se desarrollaron como se tenían que hacer y tal. La moraleja es, por supuesto, las canciones, los proyectos necesitan tiempo y hay que parar, y en nuestro caso nosotros necesitamos parar. Habrá gente que le funcione otro método, pero nosotros tenemos que parar entre disco y disco un año, vivir cosas, hacer las cosas tranquilo, y ahí es cuando siempre estamos súper orgullosos del disco que te venimos a presentar. Pero ese momento nos hizo aprender que no puedes estar en una rueda, por lo menos a nosotros no funciona estar en una rueda de gira, disco, hacer el disco mientras estás en la gira, todo esto. Y eso tiene que ver con el instinto, tiene que ver con lo que tú dices, tiene que ver con todo eso. Qué guay, qué bonito. Sí, compro las dos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por compartir estas cosas con nosotros. Y ya para acabar, ahora sí, me tenéis que decir cada uno una recomendación musical. Una recomendación musical, yo voy a decir a Maggi. Ah, iba a decirla yo. No. Maggi, sabía que iba a decir. Que está a punto de sacar un tema increíble y que más adelante va a sacar otra canción que me gusta más incluso, que no puedo decir cómo se llama, pero que estén atentos porque me parece un talentazo. Maggi Alma. ¿Te la ha quitado Reis? ¿Ahora tienes que pensar otra? Me la ha quitado. Pensamos otra cosa. Pues... y el último tema de Ana Mena que me ha flipado. Bonus track. Tendría que mirarlo con un poco más de calma, pero bueno, aprovecho, hago promo de mis compas, Corea la Buena, que son unos musicazos y que están haciendo un rapper súper chulo. Y pues nada, aprovecho para que la gente les eche un vistazo y les preste un poco de atención. Avalado por Basker, Corea la Buena, siempre. Chicos, pues hasta aquí el Chiritas 83. Espero que lo hayáis pasado bien. Y muchísimas gracias por este ratito, chicos. Gracias. Bueno, y a vosotros, pues ya sabéis, nos vemos aquí todos los lunes a las 7 de la tarde en YouTube, y a partir de ya de la madrugada lo tendréis en Spotify en formato solo audio. Y ya sabéis, escuchad mucha música, recomendad mucha música, y hasta la semana que viene.